pasado con ello? Los científicos huyen del centro de cultura de Europa, que está especialmente en Italia y también en los países del Mediterráneo. Huyen a sitios donde hay más libertad, a los países del norte. Van a Alemania, a Suecia, a Noruega, Holanda, Inglaterra, donde hay algo más de libertad. Cuando se presenta la idea de la evolución, los científicos están felices. Dicen, aquí está completamente comprobado el sistema de la evolución, del cambio, del mejoramiento de las especies, del crecimiento del ser humano, del hombre sobre la tierra. Dios no se necesita para nada. Aquí está explicado todo de acuerdo con esas leyes naturales. Y esto trae una repercusión enorme. Si por una parte hay una libertad, por otra parte se establece el materialismo en el mundo. Hay una ola materialista por todas partes. Dios no se necesita, Dios no existe. Y el remedio resulta peor que la enfermedad. El materialismo empieza a traer problemas inmensos al mundo. Precisamente en 1875 se funda la Sociedad Teosófica, que en un comienzo tiene como finalidad principal combatir ese materialismo, mostrarle al mundo la necesidad de ver y verse cada ser humano como un ser espiritual, esencialmente. El materialismo ha llegado al máximo. Realmente no se ve al mundo sino en el aspecto externo, en el aspecto físico, en el aspecto de la forma. Se desconoce al espíritu. Es famosa una declaración de un médico de los últimos tiempos del siglo pasado y principios del presente, Lombroso, que hizo muchas investigaciones sobre el comportamiento de los delincuentes y daba explicaciones plenamente materialistas. Todo lo veía debido a la conformación de un cerebro. Y él decía que el cerebro segrega pensamientos como el hígado segrega bilis. Es decir, que el pensamiento, el genio, la santidad son subproductos de una organización del cuerpo, del cerebro. Un cerebro bien constituido va a producir ese genio, y un cerebro que esté en malas condiciones no produce sino al criminal, al ser pecador, al ser degenerado, etc. Conceptos plenamente materialistas. Darwin no tuvo oportunidad de conocer realmente la base y la comprobación de cómo funciona la evolución. Esto se debe a un monje austriaco, Gregor Mendel. Él hizo una serie de investigaciones con diferentes tipos de plantas y también con algunos animales. Al cruzarlos, él hizo cruces de algunas plantas, por ejemplo, tomar unas plantas de cebada de tipo enano y otras grandes que daban unos granos magníficos y que hacían una producción enorme. Al hacer cruces de estas plantas, vio cómo había unas leyes perfectamente establecidas para ver qué sucedía en la siguiente generación. Eso lo pueden ustedes estudiar en libros de genética para ver cómo operan estas cosas. En todos los seres existe un crecimiento de las células por división, pero en las células sexuales están los cromosomas que no se dividen, vienen por pares. En el hombre son 48 cromosomas, 24 pares.
Y en los distintos animales y en las distintas plantas existen los cromosomas en distintas cantidades. En cada cromosoma hay numerosísimos genes, pero cuando hay la reproducción, los cromosomas se dividen en sus mitades, que harían 24 genes, 24 cromosomas por un lado en el hombre y 24 cromosomas humanos en las células sexuales femeninas, que en el momento de la unión de estas células vuelven a formar los 24 pares. De esta manera, la mitad de la información la da el padre y la otra mitad la da la madre. O en las especies, la mitad la da una especie, esa de los granos gigantes, y otra la de los granos enanos. Mendel sigue examinando esto y se da cuenta de que hay unos genes recesivos. Aquellos que son inconvenientes para la especie tienden a desaparecer en favor de los genes más fuertes. Entonces se va desarrollando siempre una especie que va mejorando con el tiempo. Eso es lento a través del tiempo, pero se va estableciendo extraordinariamente. Ya Darwin había visto esto, pero sin conocer esa genética. Son contemporáneos, Mendel, Wallace y Darwin, pero nunca conocieron Wallace y Darwin el pensamiento de Mendel, puesto que también fue despreciado ese pensamiento en su comienzo. Solamente años después, más de 15 años después de la muerte de Darwin, es que se viene a conocer en el mundo el pensamiento de Mendel. Maravilloso. Pero ya Darwin había establecido que los seres más fuertes son los que sobreviven y que los débiles van desapareciendo con el tiempo. Y lo ve en todas las cosas. Ve que en los animales jóvenes, los animales fuertes sobreviven, pero cuando un animal está herido o cuando envejece, los animales más fuertes lo dominan y lo hacen su víctima, de tal manera que siempre la reproducción para las nuevas generaciones la van a hacer los animales que están en las mejores condiciones. Entonces, el ser más fuerte es el que sobrevive. Y esto va a tener muchísimas implicaciones en el pensamiento de la evolución, como veremos más adelante. El pensamiento de Darwin va a colocar al hombre en una posición diferente a la del creacionista. El hombre no ha sido puesto terminado sobre la tierra. El hombre que vemos actualmente es el producto de cambios sucesivos desde un pasado remoto, donde los seres humanos eran muy diferentes a los actuales. Su estado de desarrollo primitivo y sus elementos, su cerebro, su sistema nervioso, mucho más incipiente en relación con lo que vemos actualmente. Se está desarrollando la antropología, se hacen descubrimientos de fósiles, se comprueba esto a través de todas las muestras que se encuentran y que aparecen por distintas partes del mundo. Y la evolución, y esto es un punto supremamente importante, ya no es una teoría, es un hecho en la naturaleza. Es curioso que todavía existan sectas fundamentalistas en el mundo que solamente siguen al pie de la letra lo que consideran sus libros sagrados y siguen insistiendo en que la evolución es una mentira porque no está en los libros sagrados establecido así. Ya vamos viendo entonces que en los libros sagrados, como en todo, nosotros debemos tener discernimiento para nuestro estudio. Hay cosas maravillosas en ellos que realmente nos llenan de inspiración, pero hay otras
por ejemplo las que tienen que ver con aspectos científicos que no son de su incumbencia y por lo tanto pueden y caen en numerosas ocasiones en el error. Más o menos en los años 20 de este siglo, un obispo hizo un cálculo de la edad de la Tierra, tomando como base que comienza la historia en el paraíso terrenal y que Adán es el padre de muchísimas generaciones establecidas allí en la Biblia que llegan hasta Jesús. Entonces se ve que hay en cada generación más o menos un promedio de tantos años, y de acuerdo con esas generaciones el mundo tiene 4000 y pico de años de creado. Este obispo llegó hasta el colmo de hacer cálculos y decir fue creado el día tal del año 4000 y pico, un jueves a las 4 de la tarde, ¿no? Una cosa pues con una exactitud extraordinaria. Hasta eso llega el fundamentalismo. Y como les decía, es curioso que haya actualmente personas que con todas estas evidencias de la ciencia siguen pensando como este obispo, pero no en los grupos pensantes, en los grupos científicos, en las personas que están buscando la verdad por encima de todas las situaciones. La edad del mundo es antiquísima y la vamos a ver nosotros entonces en este gráfico, de acuerdo con lo que nos está diciendo este pensamiento científico de la evolución actualmente. El pensamiento de Darwin ha ido evolucionando también y la ciencia entonces ha hecho aportes magníficos en relación con eso. Vamos a ver este gráfico de abajo hacia arriba. Aquí tenemos esta barra que muestra la edad de la Tierra. Como no nos cabe, aquí se muestra esta barra interrumpida porque tendríamos que duplicarla prácticamente. Se dice que la Tierra tiene entre 4000 y 5000 millones de años de existencia. Bastante distinto de esos 4000 años de que nos hablaba ese obispo. Durante ese tiempo en la Tierra, si hubiera venido un astronauta de otras galaxias, diría, aquí no hay vida, ni hay posibilidad de vida, es un planeta muerto, no hay nada. Sin embargo, ahí se estaba gestando la vida que nosotros vemos ahora. Por eso es tan difícil que en esas observaciones se pueda decir, este es un planeta muerto, puesto que se están produciendo cambios también en ellos. Pasan 1300 o 2300 millones de años de vida, si tiene 5000 millones, antes de que aparezca la vida elemental sobre nuestro planeta, hace 2700 millones de años. Aparecen los primeros aminoácidos, aparecen los primeros virus, las primeras bacterias. Es toda la vida que nosotros podemos percibir. Y cuando se traen muestras de Marte, por ejemplo, se dice, sí, allí debe haber tal vez una vida elemental de virus y de bacterias. Pero realmente es tal vez lo que hubieran podido ver esos astronautas en su visita. Tuvieron que pasar 2100 millones de años, cifras gigantescas, antes de que aparezcan las primeras algas, que son vida vegetal sumamente simple y elemental. Hace 360 millones de años aparecen los primeros peces elementales. Hace 320 millones de años aparecen las primeras plantas terrestres. Los animales terrestres invertebrados aparecen apenas hace 300 años, 300 millones de años. Los anfibios hace 275 millones, los reptiles hace 220 millones, los mamíferos hace 180 millones de años, los pájaros hace 150 millones de años y los hombres apenas hace 6 millones
de años en relación con esos 4 o 5 mil millones de años de aparición.